Conociendo la Biblia, lección 4, día 35. La Biblia y los deuterocanónicos. Ahora queremos hablarles un poco sobre la historia de la Biblia, centrándonos más en la parte de los libros deuterocanónicos. Todas las comunidades separadas de la Iglesia asumen centrarse únicamente en la Biblia, pero desconocen totalmente la historia de esta misma. El uso de los deuterocanónicos y mucho más allá que la Biblia fue organizada por la Iglesia Católica y no por ellos. Los deuterocanónicos son los libros de la Biblia suprimidos por Martín Lutero en la Reforma Protestante, pertenecientes a todas las ediciones de la Biblia católica siglos antes de dicha reforma. Son 7 libros y parte de otros 2 totalmente inspirados y pertenecientes a la revelación divina, los cuales son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro de Baruch, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, libro de Eclesiástico y parte de los libros de Daniel y de Esther. Quizá muchas veces algunos hermanos protestantes nos han atacado por el uso de estos libros que ellos asumen y declaran como no inspirados por el Espíritu Santo. Y hasta nosotros como católicos nos hemos preguntado por qué usamos estos libros que las demás denominaciones cristianas no utilizan ni mucho menos los leen. Pues hermanos, es completamente importante que sepamos la historia de estos libros y que conozcamos el por qué nuestros hermanos evangélicos insisten en llamarlos simplemente apócrifos o bellas novelas sin importancia ni inspiración divina. ¿Por qué la Iglesia Católica utiliza estos libros? Es importante defender la legalidad y la autenticidad de los libros deuterocanónicos. Estos libros siempre han sido utilizados dentro de la Iglesia, inclusive por los mismos apóstoles de Jesús. Datos y documentos históricos comprueban que los primeros cristianos utilizaban estos libros asumiéndolo como escritura totalmente inspirada por Dios. Veamos. Aproximadamente 300 años antes de Jesucristo, en la ciudad de Alejandría, en Egipto, se inició la construcción de una biblioteca, por lo cual, para complemento de datos de la cultura hebrea, resolvieron que era necesario recopilar todos los libros que los judíos denominaban doctrina inspirada por Dios. Para esto, el sumo sacerdote judío de la época enviaba a las personas de su entera confianza y considerados sabios por el pueblo judío para traducir del hebreo y arameo al griego los ya recopilados libros reconocidos por ellos como palabra de Dios. Esta fue la primera recopilación total de los libros judíos, aunque estaba escrito en un idioma ajeno al de ellos. Esta recopilación se le denomina como el Código de Alejandría, la edición de los 70 o la Septuaginta. Dicha edición contenía los libros deuterocanónicos y además los mismos judíos reconocieron como escritura inspirada por Dios. Esta primera Biblia, y aparte de esto, escrita en griego, fue la más difundida durante el primer siglo de la era cristiana, y hasta los mismos apóstoles la utilizaban, ya que cada vez que se citan datos del Antiguo Testamento en los Evangelios, se relatan por los apóstoles versículos extraídos de la Septuaginta. El apóstol San Pablo, refiriéndose en términos de escritura, nos dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Si la escritura a la que San Pablo se refiere era la Septuaginta, pues era la única escritura aceptada por los judíos como verdadera que contenía los libros deuterocanónicos. Entonces, él asume y dictamina que son completamente inspirados por Dios y además útil para la enseñanza de la doctrina en la verdad y, hermanos, para nosotros católicos.
Las palabras dichas por un mismo apóstol de Jesucristo es la palabra de Dios mismo y mucho más. Esto está escrito textualmente en la Biblia y ellos fueron totalmente inspirados para escribirla. Otro argumento por lo cual utilizamos estos libros es que esta es la iglesia que creó la Biblia. Si aunque muchos de nuestros hermanos protestantes digan lo contrario, así es. En el final del siglo IV y en el principio del siglo V se realizan diferentes concilios, por lo cual se organizan los libros completamente inspirados por Dios, como el Concilio de Roma en el año 382 y los concilios tercero y cuarto de Cartago de los años 397 y 419 respectivamente, donde se organiza el canon bíblico como lo conocemos hasta ahora, donde se utiliza la Septuaginta para organizar el Antiguo Testamento y los pergaminos originales de los apóstoles para conformar el Nuevo Testamento según lo dictaminó la Iglesia. Pues en esta época circulaban textos supuestamente apostólicos, pero no lo eran como los evangelios apócrifos. Estos son los concilios que formaron la Biblia católica, la Vulgata latina, compuesta por 73 libros que en estos mismos concilios se declararon totalmente inspirados por Dios, incluyendo los deuterocanónicos. ¿Por qué Martín Lutero excluye estos libros de la Biblia durante el desarrollo de la Reforma protestante? Martín Lutero excluye estos libros de la Biblia que contradecían muchas de las enseñanzas que él asumía por criterio propio como la verdad completa, rechazando los concilios católicos de Roma y Cartago, que constituyen la Biblia. Desde entonces, las bases para que Lutero suprimiera estos libros son las siguientes. En el año 70 de la era cristiana, el emperador de Roma destruye Jerusalén, por lo que el Sanedrín y el mismo sumo sacerdote judío se trasladan a Jamía, una ciudad al norte de Israel, en donde se realiza un concilio con la finalidad de condenar el cristianismo y al mismo Jesucristo como Hijo de Dios. En este mismo concilio judío se dictamina la exclusión de los libros deuterocanónicos, pues estos dictaminan muchas doctrinas que el cristianismo asumía como propio, valiéndose que estaban escritos en idioma griego, dato que contradecía a aquel sumo sacerdote que envió a los sabios de la ciudad de Alejandría para organizar el canon de la Septuaginta como total palabra inspirada por Dios. Martín Lutero prefiere aceptar el concilio judío anticristiano de Jamía antes de los concilios que formaron la Biblia dentro de la Iglesia Católica, sin importarle que en este concilio judío se condenara el cristianismo, y mucho menos que en aquellos concilios de la Iglesia Católica se ordenara el Nuevo Testamento, nunca antes organizado por nadie. Aún así, Lutero prefiere aceptar el fundamento de aquel concilio judío antes que las palabras de San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y sin valerse de los datos históricos que asumen el uso de dichos libros por la Iglesia primitiva. Si para Lutero los concilios católicos fueron erróneos, entonces para él mismo la composición del Nuevo Testamento también estaba mal, y si esto fuera así, nuestra fe cristiana sería en vana. La Biblia católica es la completa palabra de Dios. Es la verdadera unión de los libros inspirados, por lo que estemos firmes en nuestra fe. Nuestra Biblia es completa. Así muchos nos ataquen con falsas versiones acerca de los deuterocanónicos. No nos dejemos confundir. No nos sobran libros. Es más, a ellos les hace falta varios complementos de la verdad que sustentan muchas partes de nuestra doctrina. Y es por esta causa que muchos de ellos nos atacan aparte de los deuterocanónicos. Lutero asume que otros libros del Nuevo Testamento no son necesarios para la enseñanza, ni son inspirados por Dios, como el libro del Apocalipsis de Juan, del que tanto hablan los protestantes de hoy, la Epístola a los Hebreos y la Epístola Universal del apóstol Santiago. De esta manera,
demostramos que el propio Martín Lutero negaba la palabra verdadera de Dios y enseñando su propia doctrina sin importarle las sagradas escrituras. Ahora podemos saber y defender la autenticidad de los libros deuterocanónicos como doctrina de fe, según lo que nos dice la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, y que en muchos hermanos separados tergiversan diciendo que fue en este concilio que se incluyeron estos libros, cosa falsa, pues mucho antes del Concilio de Trento la Iglesia Ortodoxa se separó de la comunión y ellos también usan estos libros. No nos dejemos engañar, leamos bien y entendamos la verdad según Dios la quiere mostrar y no como los hombres la muestran en su propio criterio.